Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en realidad es hola porque no sé en qué momento van a ver esta clase. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 de Didáctica General de primer año. En este caso vamos a seguir trabajando con el eje de currículum que habíamos empezado a ver con la profesora María Eugenia. Y para comenzar, me gustaría hacer un pequeño repaso en relación al concepto, a la definición de currículum, y después sí adentrarnos en el tema que nos toca hoy, que vamos a ver aspectos del currículum, en este caso los aspectos explícito e implícito. Y también vamos a ver un concepto muy interesante que es el de justicia curricular, ¿sí? Bueno, ahora vamos a compartir pantalla. Un segundo. Bien. Ahí tendría que verse la presentación, perfecto. Bueno, como decíamos entonces, vamos a hablar del currículum explícito y el currículum implícito. Repasemos un poco el concepto, la definición. Habíamos visto que currículum es un término muy complejo, ¿sí? Que es polisémico, que significa que tiene diferentes concepciones o diferentes definiciones, mejor dicho. Y yo en este caso lo que hice fue destacar las más significativas o las más relevantes, como para refrescar un poco el concepto, ¿sí? Entre esas definiciones marqué 5, que en este caso la primera dice que es un modelo para la práctica. Es una definición interesante del currículum porque, como habíamos visto que hace referencia también a un trayecto, a un camino, sería el modelo o la guía que nos va a servir para la práctica de la enseñanza, ¿sí? También la segunda definición que resalté que me pareció interesante, ver el currículum como un cuerpo de conocimiento, ¿sí? Porque es un documento, un plan, un proyecto, programa, como lo queramos definir, donde se engloban todos los conocimientos o todos los contenidos curriculares que se van a trabajar en el aula, ¿sí? La tercera definición o concepción que marqué es la de declaración de objetivos de aprendizaje. Esto también me pareció interesante porque dentro del currículum encontramos declaradas oficialmente o declarados todos los objetivos que queremos lograr con los estudiantes, ¿sí? Después, una cuarta concepción dice que el currículum es un plan integral de enseñanza. Esta me pareció que lo que hace es englobar todo lo que veníamos diciendo anteriormente, de cuerpo de conocimientos, declaración de objetivos, en este caso hablamos ya de plan integral, o sea que abarca todo lo anterior, sí, todo lo que tenga que ver en relación a lo que se va a enseñar, sí, a la práctica de enseñanza o a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se van a llevar a cabo en el aula. Entonces, como dije recién, el currículum refiere a todo lo que tenga que ver o todo lo que se debe enseñar en el aula, ¿sí? Esto era nada más que como para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos ya visto con la profesora María Eugenia, así que ahora vamos a seguir y vamos al tema que nos ocupa. En este caso, vamos a comenzar con los dos aspectos del currículum. En este caso se llaman currículum explícito o también se llama currículum oficial, y el segundo aspecto se llama currículum implícito o currículum oculto. También vamos a ver ahora más adelante que la autora Liliana Sanjurjo agrega una tercera definición o un tercer aspecto de cómo se presenta el currículum, y ella lo llama currículum vivido, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver a qué hacemos referencia cuando estamos diciendo currículum vivido. Vamos a comenzar primero por el currículum explícito, ¿sí? Cuando hablamos de lo explícito, nos estamos refiriendo a esos aspectos formales, a esos aspectos oficiales
que vienen en el currículum, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo referencia o haciendo alusión a lo que está escrito, a lo que está declarado dentro de ese plan integral, dentro de ese proyecto, que va a ser lo que se va a enseñar en el aula o lo que se pretende enseñar, ¿sí? Está constituido por el programa oficial, donde se explicitan los objetivos, los contenidos y los propósitos. Todo ello está claramente detallado y declarado, ¿sí? Entonces a esto es lo que hacemos referencia cuando hablamos de lo explícito. Como dice la palabra, el término, ¿cierto? Está explicitado. Bien, también se llama oficial. ¿Por qué? Porque puede decirse que el currículum explícito está formado y expresado por todo aquello que tiene intención de llevarse a la práctica, por todo aquello que tiene intención de enseñarse, ¿sí? Entonces la intencionalidad va a ser uno de los rasgos distintivos también entre lo que es el currículum explícito y el currículum oculto, ¿sí? Por eso lo llamamos currículum oficial, formal o explícito, cualquiera de las tres maneras. Bien, veamos ahora el término de currículum, o el aspecto, mejor dicho, de currículum implícito, o también llamado currículum oculto. Cuando hablamos de currículum oculto, en este caso tenemos que ver que hace referencia a los valores, a las normas, reglas, situaciones que ocurren dentro del aula, dentro de la escuela, pero que no están planificadas, ni mucho menos declaradas, perdón, y en ningún documento formal o en ningún documento oficial, y por eso es que se llama implícito, ¿sí? Está formado también por todo aquello que no se declara, pero que sucede en la vida cotidiana escolar, o sea, que sucede en la cotidianidad del aula y que muchas veces no tiene intención, muchas veces sin intención de que suceda. Por ejemplo, si tuviéramos que mencionar algunos ejemplos, podemos hablar de las relaciones interpersonales que se dan entre pares, ya sea entre estudiantes o entre docentes. También podemos hablar de las cuestiones de horario, de vestimentas, de uniformes, de maneras de comportarse dentro de un aula, de lo que se espera que el estudiante haga o de la forma en que lo haga dentro del aula, tanto del aula como de la institución. Esos serían ejemplos de estos valores, normas, reglas, situaciones que ocurren, que no están declaradas, pero que sin embargo se aprenden en la escuela, ¿sí? Y muchas de ellas, como decíamos recién, sin intención. Y acá está bien marcada la diferencia entre lo que explicábamos, entre lo que veíamos anteriormente, de lo que era el currículum explícito, ¿sí? Bueno, acá también me gustó destacar esto de Philip Jackson, que es un autor que trabaja mucho el tema currículum. Él escribió un libro que se llama La vida en las aulas, y en ese libro él habla sobre todo de la parte del currículum oculto, ¿sí? Y dice que el currículum oculto, él lo define como un conjunto de influencias que la escuela ejerce sobre los estudiantes, ¿sí? Estas influencias ocurren de manera sistemática, pero no están explicitadas ni reconocidas en ningún plan o proyecto, ¿sí? Serían todas las cosas que el estudiante aprende en la escuela, pero que no están planificadas en ningún documento, ¿sí? Bien. Otra cosa que tenemos que saber es que ambos aspectos del currículum son importantes, ¿sí? No es que es lo explícito o lo implícito, sino que los dos aspectos son sumamente importantes porque lo que van a ser combinados es lograr que el alumno se pueda desenvolver adecuadamente, se pueda desarrollar en la vida escolar, ¿sí? Como dijimos recién, que lo oculto también encierra normas, reglas y muchos aspectos, muchos factores que son importantes de aprenderlos para poder moverse en la vida institucional, ¿sí? Que los aprendemos normalmente desde pequeñitos, quizás no tanto en un nivel inicial, pero sí en un nivel primario. Vamos a ver que las regulaciones o las normas, los tiempos son muy diferentes, y a partir de ahí el estudiante empieza a internalizar esos valores o empieza a adquirir esos conocimientos, ¿sí? Bueno, continuamos. Y acá aparece el tercer aspecto,
que era el que les había mencionado al principio, que Liliana Sanjurjo llama currículum vivido. Este tercer aspecto surge en la vida cotidiana escolar de la combinación de los dos aspectos anteriores, ¿sí? O sea que cuando el alumno vivencia o aprende o está en proceso de aprender lo planificado, lo declarado, lo explícito, y también está internalizando estas influencias, estos valores, estas normas que derivan del currículum oculto, esa combinación es lo que Liliana Sanjurjo llama currículum vivido, ¿sí? Entonces, en este caso, el currículum vivido yo lo interpreto como algo así como el sinónimo de la realidad, ¿sí? Lo que realmente se aprende o se internaliza en la vida escolar, lo que realmente sucede en las aulas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar ahora con el otro tema dentro del currículum del que vamos a hablar hoy, que es el concepto de justicia curricular, ¿sí? Como les dije hoy, este concepto me parece muy interesante, en primer lugar, porque vamos a ver que lo primero que señalan los autores es que justicia curricular es sinónimo de derecho a aprender. Entonces, desde ahí ya se torna interesante el concepto, ¿no es cierto? Está orientada la justicia curricular a lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Lograr el verdadero aprendizaje, ese aprendizaje que el alumno concibe y que no se trata de un aprendizaje memorístico, sino que es un aprendizaje real, que lo puede internalizar, que lo puede poner en práctica, que puede ejemplificar y que inclusive después, con el tiempo, digamos, hasta puede enseñar a otros eso que realmente o significativamente aprende, ¿sí? Bueno, acá dice este título que lo puse como que es lo opuesto a la reproducción. ¿Por qué? Porque un autor que no sé si lo habrán leído, que es Bourdieu, en la teoría de la reproducción dice que la escuela o que las escuelas suelen reproducir las desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, lo que pretende la justicia curricular es lograr todo lo contrario a la reproducción, ¿sí? En contrapartida, pretende fomentar la democracia, la igualdad, la participación de los estudiantes, y también vamos a ver que pretende hacer entender a los docentes, a las instituciones, las diferencias que hay entre los estudiantes y la importancia de ver que no todos aprenden de una misma manera, ¿sí? Entonces, justicia curricular tiene que ver con el diseño y el desarrollo de estrategias, ¿sí? Lo que se pretende es que el docente, dentro de su planificación de la enseñanza, pueda optar por diferentes estrategias y metodologías de enseñanza que sean diversas, ¿sí? Que fomenten justamente la equidad y que reconozcan, como dije recién, las diferencias que hay entre los estudiantes y que, por lo tanto, no todos aprenden con un mismo método, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, que es muy importante, que no siempre un mismo método de enseñanza o una misma estrategia o inclusive un mismo sistema de evaluación sirve para todos por igual, ¿sí? Implica entonces construir estrategias y alternativas para ser inclusivos, ¿sí? De eso se trata la justicia curricular. Entonces, cuando hablamos de justicia curricular, nos referimos a que implica analizar contenidos, metodologías, estrategias de enseñanza y sistemas de evaluación. Esto también es muy importante porque la evaluación, como vamos a ver más adelante, que va a ser uno de los ejes de contenido que vamos a trabajar en didáctica general, la evaluación también es una parte muy importante en el proceso del aprendizaje, entonces también se trata de que el docente, para lograr esa justicia curricular, también evalúe los sistemas de evaluación con los que puede trabajar, ¿sí? Esto nos va a permitir también algo muy importante, que es comprender las realidades educativas, y al comprender las realidades educativas podemos prevenir, no en su totalidad, pero sí en un buen margen, digamos, prevenir posibles problemáticas como el fracaso escolar o el no alcance de los aprendizajes esperados, la deserción, el abandono escolar y todas las problemáticas que se suelen repetir o que se suelen ver dentro de los diferentes niveles educativos, ¿sí? Entonces,
al hacer esto de revisar nuestra práctica, de rever nuestras estrategias, metodologías, no quiere decir que en un 100% vamos a evitar que nadie abandone o que nadie repita de año o que no aprenda determinado contenido, pero sí que dejamos un margen menor para que eso suceda, sí prevenimos en un mayor nivel sería que suceda esto. Y a modo de síntesis, entonces, para garantizar justicia curricular dentro de un centro educativo, ¿cómo se dice? Quienes están a cargo de dirigir, por el equipo directivo sería en este caso el equipo de conducción de cada centro educativo, de cada escuela, de cada instituto, tiene que tomar diferentes medidas o diferentes acciones para poder garantizar que se cumpla o que se lleve a cabo esta justicia curricular, ¿sí? Y entre esas acciones, entre esos lineamientos, vamos a ver que las tres más importantes que resalté acá son realizar adecuaciones curriculares teniendo en cuenta el contexto. Esto es algo importante porque si bien el currículum o el diseño curricular, como le llamamos al documento impreso, digamos, trae los contenidos que se deben trabajar a nivel nacional, provincial, local, digamos, si se quiere, pero muchas veces hay que realizar contextualizaciones porque no todos los contenidos se pueden trabajar de una misma forma o por igual en un mismo lugar, ¿sí? Después, por otro lado, impulsar proyectos que contribuyan a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los directivos o el equipo de conducción de cada centro educativo debería promover o impulsar proyectos en los que los docentes puedan trabajar en conjunto para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Pueden ser proyectos de investigación, de extensión, de análisis si se quiere también, pero siempre en pos de mejorar el alcance del aprendizaje. Y la tercera línea de acción que marqué como importante es promover espacios para la evaluación y la autoevaluación del desempeño docente. Esto tiene que ver con lo que veníamos viendo recién, que el docente debe ser responsable de revisar su metodología de trabajo, sus estrategias, autoevaluarse en su desempeño, ver qué es lo que puede mejorar o cambiar para finalmente colaborar con el proceso o con los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí? Bien. Acá vamos a cerrar la presentación. Esperan un segundito. Mil disculpas, estoy intentando cerrar. Sí, ahí le voy a pedir ayuda a alguien para no hacer macana. Ahí. Bueno, yo siempre con los problemas, si no es que no sale el video, que termina siendo audio, y ahora que no sé cerrar para compartir pantalla, bueno, ténganme paciencia, estoy intentando adaptarme a la realidad virtual educativa que vivimos ahora. Bueno, entonces, como para repasar y clarificar lo que venía diciendo,
Básicamente tenemos que entender que el currículum, además de tener diferentes definiciones, además de ser un término complejo, tiene también diferentes aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Los vimos recién. El currículum se manifiesta de manera explícita o formal. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto va a ser el currículum implícito o oculto. Y un tercer aspecto que se va a dar combinando estos dos va a ser el que Sanjurjo llama currículum vivido, ¿sí? Estos tres aspectos del currículum son importantes entonces. Por ahí, si ustedes van tomando nota cuando van viendo este video, esos serían los puntos para ir resaltando, como para tener en cuenta a la hora de hacer la lectura del material bibliográfico, tenerlo ya más claro hacia dónde hay que ir a la hora de analizar ese texto, ¿sí? Y también vimos entonces que cuando hablamos del currículum aparece un concepto muy llamativo que se llama justicia curricular, y ese término alude entonces al derecho de aprender de los estudiantes, y para garantizar esa justicia curricular tenemos en cuenta que los estudiantes son diferentes, tienen características diferentes y por lo tanto no aprenden de una misma manera y con un mismo método, sino que hay que trabajar con estrategias metodológicas diferentes, con sistemas de evaluación más que diferentes, digamos, diversos, amplios, con variedad, digamos, para poder acercarnos más a que el alumno pueda lograr adquirir ese aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, esa justicia curricular es un trabajo tanto del cuerpo docente como del centro educativo, porque como veíamos en esta última parte de la presentación, es el centro educativo justamente el que tiene que garantizar estas líneas de acción para que también el docente pueda trabajar en pos de lograr esa justicia curricular, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy en relación al tema, a la segunda parte del eje de currículum que vamos a trabajar. Van a continuar trabajando este tema o continuar viéndolo en una sexta clase que la van a tener con la profesora Laura, y vamos a seguir viendo el tema currículum entonces. Quedo a disposición, ya saben si tienen alguna duda, si me quieren preguntar algo que no fui clara, no se entendió, me pueden escribir por mensajería interna de la plataforma, y no es necesario esperar a que nos encontremos a fin de mes en el Zoom o en el Meet, sino que lo pueden hacer en cualquier momento que consideren necesario, ¿sí? Va a quedar a disposición de ustedes la presentación de PowerPoint que usé hoy como soporte, como para que les pueda servir, mejor dicho, también como una guía. Y por último, van a quedar, yo usé para esta clase, usé 3 materiales bibliográficos o 3 autores, pero uno de ellos ya lo subió la profesora María Eugenia, que es el de Sanjurjo, así que en todo caso vamos a agregar 2 más, como para ver finalmente todo lo que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Bueno, eso es todo de mi parte, les pido disculpas por el momento recién que no podía cerrar la pantalla, y por las voces de mi niñita que se pudieron haber escuchado. Espero que estén realmente muy bien y que les sirva esta pequeña clase, y estamos en contacto y nos vemos la próxima.